Millonario contrató 5 enfermeras para su madre, pero ella eligió a la limpiadora que despreciaron. Sal de aquí antes de que te haga sacar a rastras, mugrosa. Este comedor no es lugar para gente como tú. La voz de la enfermera jefe retumbó por los pasillos de mármol blanco como un disparo. Valentina Reyes se quedó paralizada en el umbral del comedor principal, sosteniendo una cubeta de agua jabonosa con ambas manos, los nudillos blancos de la presión. Tenía 24 años, pero en ese momento, bajo los ojos de 5 mujeres vestidas de blanco, que la miraban con el mismo desprecio con el que se mira a una cucaracha, se sintió mucho más pequeña. La mansión Aldrete era el tipo de lugar que aparecía en las revistas de arquitectura que Valentina nunca podría comprar. 4 plantas de piedra cantera gris, jardines de cedros perfectamente recortados, una fuente italiana en el patio central que nunca dejaba de correr, y pisos de mármol travertino que Valentina limpiaba de rodillas cada mañana desde hacía 11 meses. Era un palacio, y como en todo palacio, había quienes vivían dentro de sus lujos y quienes simplemente los mantenían brillando para que otros los disfrutaran. Valentina era de los segundos. «Discúlpame», murmuró, dando un paso atrás. «No sabía que ustedes estaban aquí. La señora Graciela me pidió que limpiara el comedor a esta hora todos los...» «¿La señora Graciela?», la interrumpió otra de las enfermeras, una mujer de unos 40 años con el cabello teñido de rubio y una sonrisa que no tenía nada de amable. «La señora Graciela ya no está a cargo del servicio doméstico. Desde hoy, nosotras somos el personal principal de esta casa, y no queremos que una limpiadora esté rondando cuando estamos trabajando». Las otras 4 asintieron con esa solidaridad femenina que a veces se vuelve veneno. Eran mujeres de uniforme blanco inmaculado, con zapatillas quirúrgicas, identificaciones plastificadas colgando del cuello, y la arrogancia silenciosa de quienes saben que acaban de ser contratadas con un sueldo 5 veces mayor al de cualquier persona presente. Habían llegado esa mañana, convocadas por el señor Rodrigo Aldrete Montoya, hijo único, empresario, 42 años, heredero de la constructora más importante del Bajío mexicano, para cuidar a su madre enferma. Doña Carmen Montoya de Aldrete tenía 78 años, una columna vertebral de hierro, y el corazón más complicado de toda Guadalajara. Valentina tragó saliva, recogió su cubeta, bajó la mirada al piso que ella misma había pulido esa mañana a las 5 de la madrugada y comenzó a retroceder. No iba a pelear, no podía permitírselo. «Espera». La voz llegó desde el extremo opuesto del comedor. Era seca, grave, y tenía la clase de autoridad que no necesita alzarse para ser obedecida. Valentina levantó los ojos. En la cabecera de la mesa, casi oculta entre la penumbra del corredor lateral, había una silla de ruedas, y en ella, envuelta en un chal de cachemira color vino, con el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y los ojos oscuros más inteligentes que Valentina había visto en su vida, estaba doña Carmen. La anciana no la miraba a ella, miraba a las enfermeras. «Que la muchacha haga su trabajo», dijo simplemente. «Y ustedes, siéntense. Están en mi casa, no en su consultorio». Silencio absoluto. Las enfermeras intercambiaron miradas incómodas. La jefe, la de la voz de disparo, abrió la boca y volvió a cerrarla. No había forma elegante de contradecir a la dueña de la casa sin arriesgar el contrato que acababan de firmar esa mañana. Valentina entró al comedor. Vació el agua sucia en el balde de desagüe, escurrió el trapeador y comenzó a limpiar en silencio, esquivando las sillas con la práctica invisible de quien ha aprendido a no existir. No supo que doña Carmen la estaba observando. Tampoco supo que esa mirada lo cambiaría todo. Rodrigo Aldrete llegó a la mansión pasadas las 2 de la tarde, con el saco del traje al hombro y el celular en la mano. Era un hombre que había heredado la estatura y el perfil de su padre, pero los ojos oscuros y la terquedad de su madre. Alto, de espaldas anchas, cabello negro con las primeras canas en las sienes, que le daban un aire de autoridad que él nunca había necesitado cultivar. Simplemente existía en él. Encontró a las 5 enfermeras tomando café en la cocina principal
y al ama de llaves, Graciela, con cara de quien acaba de recibir una mala noticia. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo dejando su maletín sobre la barra de granito. El señor llegó, anunció Graciela hacia ningún lado en particular, con ese tono neutro que usan las mujeres mayores cuando quieren decir mucho sin decir nada. Mis instrucciones eran claras, dijo Rodrigo mirando a la enfermera jefe, cuyo nombre, según la tarjetita plastificada, era licenciada Fernanda Cisneros, jefe de enfermería domiciliaria. ¿Algún problema con mi madre esta mañana? Ninguno, señor Aldrete, respondió Fernanda con una sonrisa profesional. La señora Carmen descansó bien, tomó su medicación a tiempo. Solo tuvimos un pequeño inconveniente con... Hizo una pausa calculada. Con el personal de limpieza. Una de las chicas entró al comedor mientras nosotras estábamos presentes. Le pedimos que esperara, pero la señora Carmen intervino y... Mi madre intervino, repitió Rodrigo con el tono plano de alguien que ya conoce el final de la historia. Sí, pidió que la muchacha continuara. Entendemos que es la dueña de casa, por supuesto, pero para mantener un ambiente higiénico y controlado, sería preferible que el personal de servicio trabajara en horarios distintos a los nuestros. Podríamos coordinar con usted. Hablen con Graciela, la interrumpió Rodrigo. Para eso está. Yo controlo los horarios del personal médico. El doméstico no es mi área. Y con eso se dirigió al estudio sin mirar atrás. Fernanda Cisneros lo vio alejarse y apretó los labios en una línea delgada. Luego se volvió hacia sus compañeras y dijo, en voz muy baja, «La limpiadora es un problema, hay que quitarla del camino». Valentina no escuchó eso. Ella estaba en el tercer piso, limpiando el corredor que conducía a la habitación de doña Carmen. Era un corredor largo, de techo alto, con ventanas que daban al jardín trasero. La luz de la tarde entraba en ángulos dorados, y Valentina la aprovechaba. Limpiaba más rápido cuando había luz natural, porque el señor Aldrete no le había autorizado encender las lámparas del pasillo durante el día para ahorrar energía. Pequeñas humillaciones cotidianas, parte del paisaje. Escuchó un sonido al fondo del corredor. Era sutil, un roce de ruedas sobre el mármol, seguido de un chasquido metálico pequeño, como si algo se hubiera atascado. Se asomó. La silla de ruedas de doña Carmen estaba detenida a 2 metros de la puerta de su habitación. La anciana intentaba maniobrarla hacia adelante, pero una de las ruedas traseras había tropezado con el borde levantado de una loseta suelta. Estaba atrapada. «Doña Carmen», dijo Valentina y cruzó el corredor deprisa. «No me digas que llame a las enfermeras», respondió la anciana antes de que Valentina pudiera hablar. «Que vengan ellas a ayudarme cada vez que me muevo 1 centímetro, como si no pudiera valerme sola». «No le iba a decir eso», respondió Valentina con suavidad. Se agachó, evaluó el problema en 1 segundo, inclinó levemente el respaldo de la silla hacia atrás para liberar la rueda del borde de la loseta y empujó despacio hasta que la silla quedó libre. «Ya está». Doña Carmen no dijo gracias de inmediato. Observó a Valentina con esos ojos oscuros que parecían guardar un archivo completo de cada persona que habían visto. «¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?», preguntó. 11 meses, señora. ¿Y antes? Valentina dudó 1 segundo. Antes trabajaba en una lavandería, y antes de eso cuidaba a mi abuela. Algo cambió en el rostro de la anciana. Fue casi imperceptible, una especie de tensión que se aflojó, un reconocimiento que asomó detrás de la severidad habitual. ¿Tu abuela sigue viva? No, señora. Murió hace 2 años. ¿Y tu mamá? Valentina apretó el mango del trapeador. Tampoco, señora. Hace 5 años. Doña Carmen asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. Sin más, tomó las ruedas de su silla y comenzó a moverse hacia su habitación. Esa loseta lleva semanas levantada, dijo antes de entrar. Díselo a Graciela. Sí, señora. Y muchacha. Valentina levantó la mirada. Tú sabes cómo ayudar sin humillar, dijo la anciana. Eso no es tan común como debería ser. Y cerró la puerta. Valentina se quedó inmóvil en el corredor durante un momento, sosteniendo el trapeador, con el corazón haciendo algo extraño en el pecho. No era alegría exactamente. Era algo más frágil, algo parecido a ser vista.
Sacudió la cabeza. No podía darse el lujo de sentimientos. Tenía el corredor sin terminar, ropa que recoger en el cuarto de servicio y 4 pisos que limpiar antes de las 7. Empujó el carrito de limpieza hacia adelante y siguió trabajando. En algún lugar de la planta baja, las 5 enfermeras bebían su café y hablaban en voz baja. Y en su estudio del segundo piso, Rodrigo Aldrete firmaba contratos sin saber que en los pasillos de su propia casa algo había comenzado a moverse. Lo que nadie ve. A las 3 de la madrugada, la mansión Aldrete era otro mundo. Las luces del exterior seguían encendidas. Rodrigo había instalado un sistema de iluminación perimetral que jamás se apagaba, una medida de seguridad que él mismo supervisó después de que intentaran robar en la propiedad vecina 3 años atrás. Pero el interior dormía. Los pasillos de mármol guardaban silencio. Las fuentes del jardín murmuraban solas. Los relojes de péndulo en la sala y en la biblioteca marcaban el tiempo para nadie. Valentina no dormía en la mansión. Su turno terminaba a las 7 de la tarde y volvía a comenzar a las 5:30 de la mañana. Vivía en una vecindad de la colonia Analco, a 40 minutos en camión, en un cuarto de alquiler con una ventana que daba a un pasillo interior donde siempre olía a guiso ajeno y a ropa húmeda. Era su vida. No era perfecta, pero era suya. Las enfermeras, en cambio, dormían en la mansión. Eso era parte del contrato que Rodrigo había negociado con la agencia. Presencia 24 horas, rotación de guardia nocturna, monitoreo constante de los signos vitales de doña Carmen. Un sistema médico completo, instalado en el hogar, para una anciana que en privado les decía que la dejaran en paz. La enfermera de turno nocturno esa semana era Susana, la más joven del grupo, 26 años, recién egresada de la universidad, con una sonrisa nerviosa y la mala costumbre de revisar el celular cada 10 minutos. Su guardia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas frente a la puerta de doña Carmen, o más bien, 8 horas frente a la pantalla de su teléfono en la silla que habían colocado en el corredor, con una oreja vagamente orientada hacia el monitor de frecuencia cardíaca. A las 3:12 de la mañana, Susana se quedó dormida. No fue culpa total suya. Llevaba 2 días con poco sueño. Las jornadas de instalación habían sido agotadoras y el corredor del tercer piso tenía una temperatura y una quietud que eran casi clínicamente sedantes. La cabeza se le fue hacia el pecho. El celular se deslizó entre los dedos sin caer del todo, y en menos de 4 minutos estaba profundamente dormida. Doña Carmen, del otro lado de la puerta, llevaba despierta desde las 2. El insomnio de la anciana no era nuevo. Llevaba años combatiéndolo con libros, con rosarios, con el recurso supremo de los viejos que han visto demasiado, la resignación. Había noches en que el dolor de las articulaciones la mantenía en un estado de vigilia desagradable, ese espacio entre el sueño y la conciencia donde los recuerdos llegan sin permiso y se quedan más tiempo del necesario. Esa noche, el recuerdo que llegó fue el de una cocina muy pequeña, paredes con la pintura descascarada, una estufa de 2 hornillas que funcionaba solo con una, el olor a frijoles de olla y a leña mojada, una mujer joven, 30 años tal vez menos, con las manos ásperas y una sonrisa que parecía un milagro dado el cansancio que cargaba, dándole de comer a una anciana que no era de su familia, cuidándola sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo pagara, solo porque era lo correcto. Carmen cerró los ojos con fuerza y el recuerdo se disolvió. Tuvo sed. Presionó el botón del intercomunicador que habían instalado junto a su cama. 1 vez, 2 veces. Esperó. Nada. Susana seguía dormida en el corredor. La anciana apretó los dientes. No era la primera vez. Ya la semana anterior, la enfermera de turno tardó 20 minutos en responder a un llamado nocturno porque estaba revisando los protocolos en el sistema, que era el eufemismo que usaban para decir que estaban viendo videos en el teléfono. Carmen tenía 78 años y no era tonta. Sabía perfectamente cuándo la estaban cuidando de verdad y cuándo estaban cumpliendo un horario. Se incorporó en la cama con más esfuerzo del que quería admitir.
Los médicos le habían dicho que no se moviera sola de noche. Los médicos le decían muchas cosas. Ella tomaba nota y procedía según su propio criterio, que hasta ahora no le había fallado. Tomó el bastón que guardaba entre el colchón y el buró. Lo escondía ahí precisamente para que nadie se lo quitara por su bien, y llegó a la pequeña nevera que tenían en el cuarto de servicio adyacente a su habitación. Había agua embotellada ahí, o debería haberla. La nevera estaba vacía. Carmen exhaló por la nariz. Luego se volvió hacia la ventana. Afuera, la fuente del jardín seguía corriendo bajo las luces. Había algo casi irónico en eso. Rodeada de lujo, de mármol, de cristal, y sin un vaso de agua a medianoche, decidió ir al corredor. Si Susana estaba despierta, podría pedirle agua. Si no lo estaba, y tenía una sospecha muy fundada de que no lo estaría, bajaría a la cocina ella sola. No era la primera vez que lo hacía. Abrió la puerta de su habitación con cuidado. El corredor estaba en penumbra. La luz nocturna, un pequeño aplique de emergencia cerca del suelo, dibujaba franjas anaranjadas sobre el mármol, y en la silla del corredor, exactamente como Carmen lo había imaginado, Susana dormía con la boca entreabierta y el celular equilibrado en la palma de la mano izquierda. Carmen la miró durante un momento. No sintió indignación. Sintió algo más parecido a una confirmación fría. Comenzó a moverse hacia la escalera, apoyándose en el bastón con esa parsimonia orgullosa de quien se niega a admitir que le duele. Había recorrido 20 metros cuando escuchó pasos. Eran ligeros, rápidos, con el ritmo particular de alguien que conoce cada centímetro del suelo por el que camina. De la escalera de servicio, la que subía desde la cocina y que nadie usaba de noche excepto el personal de limpieza en las mañanas, emergió una figura con una linterna pequeña en la mano. Valentina. Se detuvo en seco al ver a la anciana en el corredor a las 3 de la madrugada, con el bastón y la bata, y esa expresión de dignidad intacta que Carmen conservaba incluso en las circunstancias más inesperadas. «Doña Carmen», dijo Valentina en voz muy baja, sin el sobresalto torpe que hubiera tenido cualquier otra persona. «¿Está bien? ¿Qué haces tú aquí?», preguntó la anciana. «Olvidé mi chaqueta ayer. La dejé en el cuarto de útiles del 3er piso. Vine a recogerla antes de que empezara el turno de mañana, porque hoy hace frío y la necesito para el camión». Era una explicación ordinaria, sin drama, sin adornos. Valentina hablaba así. Decía exactamente lo que era. «¿Caminaste 40 minutos desde tu casa a las 3 de la mañana para recoger una chaqueta?», preguntó Carmen. «No, vine en camión nocturno. Tarda 55 minutos y sale a las 2:40 de la central». Carmen la estudió. «Tengo sed», dijo finalmente. Valentina no preguntó por qué no había llamado a la enfermera. No señaló a Susana dormida en su silla. Simplemente dijo: «Ahorita le traigo agua, señora». Desapareció por las escaleras. Regresó en menos de 3 minutos con una jarra de agua fría, un vaso limpio y una pequeña canasta con 2 galletas de avena que había encontrado en la alacena. «Por si tiene un poco de hambre también», explicó, como si fuera la cosa más natural del mundo. Carmen tomó el agua, bebió despacio, luego miró las galletas y tomó una. «Siéntate», dijo. Valentina parpadeó. «Señora, no creo que...». «Siéntate. No te estoy pidiendo que te quedes toda la noche. Solo siéntate un momento. Estos huesos ya no aguantan bien las conversaciones de pie». Valentina se sentó en el borde del banco que había junto a la ventana del corredor, con la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas, como una niña en una entrevista. «¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó Carmen de pronto. La pregunta llegó sin aviso. Valentina tardó un segundo en procesarla. «Rosa», respondió. «Rosa Elena Reyes». El silencio que siguió fue de un tipo particular. No el silencio incómodo de 2 desconocidas que no tienen nada que decirse, sino algo más denso, como si la respuesta hubiera rozado algo que la anciana guardaba muy adentro. «¿De dónde era?». «De aquí, de Guadalajara, del barrio de Mexicalcingo». «¿Y qué hacía?». «De todo», respondió Valentina,
y en su voz había algo que no era tristeza exactamente, sino la especie de paz que se hace con los recuerdos cuando ya no duelen tan agudo. Lavaba ropa ajena, cocinaba para afuera, limpiaba casas, lo que hubiera. Era muy trabajadora. Decía que la vergüenza de pedir era peor que el cansancio de trabajar. Carmen asintió muy despacio, como si esas palabras fueran una llave y ella sintiera algo abrirse. ¿Y te enseñó a cuidar a la gente? Me enseñó a no mirar para otro lado, dijo Valentina. Que es más o menos lo mismo. La anciana dejó el vaso sobre la canasta. Miró a la joven durante un momento que a Valentina le pareció eterno, con esa fijeza de quien está comparando dos imágenes superpuestas. Vete a dormir a donde puedas, dijo por fin. Mañana tienes que trabajar. Usted también necesita descansar, señora. Yo ya descansé bastante en esta vida, respondió Carmen con una ironía suavísima. La juventud es la que necesita el sueño. Ándate. Valentina recogió la jarra. Dejó el vaso limpio junto al buró de la anciana. Antes de bajar por las escaleras de servicio, se detuvo un momento. ¿Quiere que despierte a la enfermera?, preguntó. No, dijo Carmen, que duerma. Tú ya hiciste su trabajo. A las 5:40 de la mañana, Valentina empezó su turno oficial en la planta baja, con las mejillas coloradas por el frío de la madrugada y la chaqueta recuperada bien abrochada. Graciela la encontró fregando la cocina y no hizo preguntas. A las 6 en punto, Susana se despertó en su silla del corredor, revisó el monitor cardíaco de doña Carmen, sin alarmas, todo estable. Escribió en su cuaderno de guardia «Noche tranquila, sin incidencias», y fue a cambiarse. En su habitación doña Carmen estaba despierta, con los ojos en el techo, pensando. El nombre Rosa Elena Reyes resonaba en su cabeza como una campana que lleva años callada, y de pronto alguien jalara la cuerda. Tenía que estar segura, pero cada vez más estaba segura. Rodrigo bajó a desayunar a las 7:30, de traje oscuro y corbata sin terminar de anudar. Encontró la cocina impecable, el café recién hecho, y sobre la barra en un plato con papel absorbente, sus tostadas favoritas, con frijoles negros refritos y queso Oaxaca rallado, exactamente como las hacía su madre cuando él era niño. Graciela no las había preparado. Graciela llegaba a las 8. Rodrigo frunció el ceño ligeramente. Miró hacia el pasillo de servicio. En el reflejo del vidrio de la ventana de la cocina, alcanzó a ver la figura de Valentina cruzando el corredor con un carrito de limpieza, de espaldas a él, sin saber que la estaba mirando. No dijo nada. Se sirvió el café. Comió las tostadas. Eran exactamente como las recordaba. No supo por qué eso lo perturbó. Nadie en la mansión Aldrete olvidaría el jueves de esa semana. Rodrigo lo había organizado como una reunión formal. Eso era lo suyo, convertir las decisiones en procedimientos, los problemas en agendas, los conflictos familiares en juntas con orden del día. Era la manera en que había aprendido a controlar un mundo que desde niño le había parecido demasiado impredecible, demasiado cargado de emociones que él no sabía bien cómo sostener. La reunión estaba convocada para las 11 de la mañana en la sala principal del primer piso. Asistirían las 5 enfermeras, Graciela como representante del personal doméstico y él mismo. El objetivo era simple: establecer un protocolo definitivo para la rutina diaria de doña Carmen, aclarar los turnos, los accesos, los horarios de medicación y lo que Rodrigo llamaba eufemísticamente la dinámica de convivencia entre el personal médico y el de servicio. Lo que en realidad significaba dejar por escrito que las enfermeras eran la jerarquía superior y que el resto debía acomodarse a ellas. También había invitado a su madre. Eso fue su primer error. La sala principal de la mansión Aldrete era una habitación diseñada para impresionar. Techos de 4 metros, vigas de madera oscura, un sofá seccional color crema de proporciones monumentales, y en el centro, una mesa de centro de mármol negro que valía más que el automóvil de Valentina, si Valentina hubiera tenido automóvil. En las paredes, cuadros abstractos que Rodrigo había comprado por consejo de un asesor de arte
y que nunca le habían gustado del todo, pero que combinaban bien con la decoración general, y eso era suficiente para él. Las 5 enfermeras llegaron a las 10:55, uniformadas, con sus carpetas negras y sus identificaciones relucientes. Se sentaron en fila en el sofá largo, con la postura erecta de quienes saben que están siendo evaluadas. Fernanda Cisneros, la jefe, había preparado un documento de 3 páginas con sus propuestas de protocolo. Lo tenía impreso en 2 copias, subrayado en distintos colores. Graciela se sentó en el extremo opuesto, con las manos sobre las rodillas y la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Rodrigo entró a las 11 en punto. Se sentó a la cabecera. Abrió su tablet. «Esperamos a mi madre», dijo. Silencio. A las 11:08 doña Carmen entró por la puerta lateral que conectaba con el corredor del jardín. Venía en su silla de ruedas, pero ese día la manejaba ella misma, con esa independencia terca que irritaba a los médicos y que Rodrigo había aprendido a no comentar. Llevaba un vestido rojo oscuro, perlas en las orejas y el cabello peinado con la precisión de alguien que sabe que la van a mirar. «Aquí estoy», anunció, como si hubiera alguna posibilidad de que no la hubieran notado. «Empiecen». Rodrigo carraspeó. «Gracias por venir, mamá. Hoy vamos a establecer las normas de convivencia entre el equipo médico y...» «¿Dónde está la muchacha?», preguntó Carmen. Rodrigo parpadeó. «¿Qué muchacha?». «La limpiadora, la del trapeador, la de las tostadas». Un silencio brevísimo recorrió la sala como una corriente de aire frío. «Valentina no forma parte de esta reunión, mamá. Esta junta es para el personal médico y de...» «Que venga». La voz de Carmen no subió de tono. No necesitaba hacerlo. Tenía esa calidad particular de las personas que durante décadas han dado órdenes en espacios donde nadie las cuestionaba. Una firmeza que no era agresión, sino simplemente la certeza de quien sabe que será obedecida. Rodrigo la miró durante 3 segundos. Luego se volvió hacia Graciela. «Llama a Valentina». Fernanda Cisneros abrió la boca ligeramente. La cerró. Miró a sus compañeras con una expresión que era más pregunta que comentario. Valentina estaba en el 4º piso limpiando los baños de las habitaciones de huéspedes cuando Graciela subió a buscarla. Le dijo, con ese tono neutro que Graciela usaba para todo, que la señora Carmen la pedía en la sala principal. Valentina bajó con el uniforme de trabajo, los guantes de hule metidos en el bolsillo del delantal y una mancha de limpiador multiusos en el antebrazo derecho que no había alcanzado a limpiar. No supo hasta que empujó la puerta de la sala que había 5 enfermeras, Rodrigo Aldrete, y su madre mirándola entrar. Se detuvo en el umbral. El cuadro era absurdo y lo sabía. Ella, con el uniforme azul y el delantal blanco, y los guantes de hule colgando, frente a un sofá lleno de mujeres de uniforme médico impecable, y al fondo, en su silla de ruedas, doña Carmen con las perlas y el vestido rojo como si fuera a una cena de gala. «Señora Carmen», dijo Valentina, «¿necesita algo?». «Sí», respondió la anciana. «Siéntate». «Señora, yo no debería». «¿Qué te sientes, muchacha? No soy de las que repiten las cosas». Valentina se sentó en el extremo del sofá más cercano a la puerta, en el borde, con la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas, exactamente igual que la noche del corredor. Rodrigo la observó durante un momento. Luego miró a su madre. «Mamá, si pudiéramos empezar con el protocolo». «Ya voy a empezar», dijo Carmen. «De hecho, ya empecé». Y entonces se volvió hacia las 5 enfermeras con esa mirada que Valentina ya había aprendido a leer. La mirada de alguien que ha tomado una decisión y solo está esperando el momento correcto para anunciarla. «Las 5 son muy competentes», dijo doña Carmen, con una cortesía que sonaba casi peligrosa. «Sus expedientes son impresionantes, sus diplomas también. La agencia que los recomendó es la mejor de Guadalajara. Mi hijo pagó muy bien por sus servicios». Fernanda Cisneros asintió con una sonrisa profesional. «Gracias, señora Carmen, es nuestro compromiso. No voy a necesitarlas». El silencio que siguió fue de un tipo que Valentina nunca había experimentado en un cuarto cerrado.
No era el silencio del reposo ni el de la espera. Era el silencio de algo que acaba de romperse, y todavía nadie sabe exactamente qué fue. Rodrigo se incorporó ligeramente en su silla. «Mamá, he tomado mi decisión», dijo Carmen, con la misma calma absoluta. «No quiero a estas mujeres en mi casa. Son profesionales, sí. Son eficientes, seguramente. Pero no me conocen. No saben cómo duermo ni cómo me duelen las manos en las mañanas, ni qué necesito cuando me despierto a las 3 de la noche con sed». Hizo una pausa. Ella sí lo sabe, y señaló a Valentina. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos fue, en términos estrictamente técnicos, el caos. Fernanda Cisneros se puso de pie. No de golpe, sino con esa lentitud controlada de quien ha decidido que va a hablar y va a ser escuchada. «Con todo respeto, señora Carmen», comenzó, con la voz de quien ha aprendido a suavizar el acero. «Entendemos que el proceso de adaptación puede ser difícil. Es completamente normal que al principio haya cierta resistencia al cambio, pero nosotras estamos capacitadas específicamente para pacientes con su perfil y garantizamos». «No soy un perfil», la interrumpió Carmen sin alterarse. «Soy una persona, y he decidido». «Pero señora», fue otra de las enfermeras, la de cabello rubio, que claramente ya no podía contenerse. «Una limpiadora no tiene ni los conocimientos ni la preparación para cuidar a una paciente con sus condiciones. Es una irresponsabilidad con todo el respeto que...» «El respeto que me tiene», dijo Carmen, «no parece ser mucho, dado que acaba de levantar la voz en mi casa». La enfermera cerró la boca. Rodrigo se levantó de la cabecera. «Mamá, escúchame. Entiendo lo que sientes, pero tienes una condición cardíaca, los niveles de presión que hay que monitorear constantemente, la medicación que...» «Rodrigo. Mamá, por favor. Rodrigo». La segunda vez que lo dijo fue distinta, más suave, pero más profunda. La voz de una madre que le habla a su hijo y no al ejecutivo en el que se ha convertido. «Confía en mí». Era la frase que ella le había dicho toda la vida, cuando él tenía 6 años y tenía miedo de su primer día de escuela. Cuando tenía 16 y quería abandonar la preparatoria. Cuando tenía 32 y perdió el primer gran contrato de la empresa y pensó que todo se derrumbaba. «Confía en mí». Rodrigo exhaló. Miró a Valentina. Valentina, por su parte, estaba sentada en el borde del sofá con la cara de alguien a quien acaban de anunciarle que ha ganado una lotería que nunca compró y que no está segura de querer cobrar. «Señora Carmen», dijo Valentina con una voz muy queda, «yo no tengo preparación médica. No sé medir la presión ni manejar los equipos que...». «Aprenderás», dijo Carmen, «y las enfermeras te enseñarán antes de irse. Si se niegan, su agencia recibirá una carta muy detallada sobre la calidad del servicio nocturno de una de sus empleadas». Miró a Fernanda con una expresión tranquila. Fernanda Cisneros entendió la referencia de inmediato. Susana, que estaba sentada al final del sofá con la cara blanca como el uniforme, entendió también. «Voy a hablar con mi abogado», dijo Rodrigo sin saber muy bien qué otra cosa decir. «Haz lo que tengas que hacer», respondió su madre. «Pero en esta casa, mientras yo viva, las decisiones sobre mi cuerpo las tomo yo». La reunión terminó sin protocolo, sin agenda firmada, y con 5 enfermeras que salieron de la sala con una dignidad frágil que ninguna de ellas se atrevió a dejar caer hasta que cerraron la puerta del corredor. Valentina se quedó sentada en el borde del sofá, sola con doña Carmen y Rodrigo. «Pero señora», repitió Valentina, porque aún no terminaba de procesar lo que había ocurrido, «de verdad, no sé si puedo...». «¿Sabes lo que sientes cuando alguien te necesita de verdad?», preguntó Carmen. «Sí, señora. ¿Sabes quedarte sin decir nada cuando alguien solo quiere que lo escuchen?». «Creo que sí». «¿Sabes no mirar para otro lado?». Valentina reconoció sus propias palabras. Tragó saliva. «Sí, señora». «Entonces sabes todo lo que yo necesito», dijo Carmen. «Lo demás se aprende». Rodrigo las miraba a las dos con una expresión que Valentina no sabía descifrar todavía. No era enojo exactamente. Era algo más complicado. La cara de un hombre al que el suelo acaba de moverse bajo los pies
y todavía no decide si caerse o acomodarse. «Hablaremos esta noche», le dijo a su madre. «Si quieres», respondió ella. «Pero no voy a cambiar de opinión». Rodrigo salió de la sala. Sus pasos sobre el mármol resonaron hasta que no resonaron más. Carmen se quedó mirando a Valentina, y por primera vez desde que Valentina la conocía, la anciana sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi secreta, como la de alguien que acaba de hacer exactamente lo que planeaba hacer desde el principio. «Cierra la puerta cuando salgas», dijo, «y mañana empieza temprano. Tenemos mucho que hacer. Las enfermeras no se fueron de inmediato». Eso fue lo primero que Rodrigo negoció con la agencia esa misma tarde. Un periodo de transición de 5 días durante el cual Fernanda Cisneros y su equipo enseñarían a Valentina los procedimientos básicos de monitoreo, la rutina de medicación de doña Carmen y el manejo del equipo médico portátil. Era lo mínimo responsable. Era también, para las 5 mujeres que habían sido rechazadas públicamente por una anciana en silla de ruedas, una humillación de dimensiones perfectamente calculadas. Fernanda aceptó, con una profesionalidad que le costó más de lo que dejó ver. Sus compañeras aceptaron con menos gracia. Susana, la más joven, aceptó porque no tenía otra opción y porque la alternativa, la carta a la agencia sobre el incidente nocturno, era una amenaza que doña Carmen había lanzado con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde duele. Lo que ninguna de las 5 dijo en voz alta, pero todas acordaron con la mirada durante esos 5 días, fue esto. Si iban a irse de esa mansión, no iban a hacerlo solas, iban a dejar algo atrás. El primer día de capacitación fue frío y tenso, como todo lo que ocurre entre personas que se detestan, pero deben cooperar. Fernanda le explicó a Valentina el funcionamiento del monitor de presión arterial con el mismo tono que usaría para explicarle a un niño cómo se ata una agujeta. Despacio, con palabras simples y con una paciencia que era en realidad condescendencia disfrazada. Valentina lo escuchó todo. Tomó notas en un cuaderno de rayas que había comprado esa mañana. Hizo preguntas cuando no entendió. No respondió al tono. No devolvió la mirada hostil. Anotó, practicó, preguntó de nuevo. Fernanda, que había esperado torpeza o actitud defensiva y no obtuvo ninguna de las dos, terminó el primer día ligeramente desconcertada. «Tiene buena memoria», le dijo a Susana esa noche, en el cuarto que aún compartían en el ala de huéspedes. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Susana. Fernanda no respondió. El tercer día ocurrió lo de la pulsera. Era una pulsera de oro delgada, con una pequeña turquesa engastada, que doña Carmen llevaba puesta desde hacía más de 30 años y que solo se quitaba para bañarse. Rodrigo sabía de su existencia desde niño. Era la única joya que su madre conservaba del tiempo anterior a la riqueza, del tiempo que ella nunca había querido describir con detalle y que él había aprendido a no preguntar. Esa mañana, la pulsera desapareció. Carmen la notó después del baño, cuando Valentina la ayudaba a vestirse. Miró el buró, miró la repisa del baño, miró el platito de porcelana donde normalmente la dejaba. No estaba. «Mi pulsera», dijo simplemente. Valentina buscó durante 20 minutos. Revisó el baño centímetro a centímetro, el suelo de la habitación, el espacio bajo la cama, los cajones del buró. Nada. Graciela buscó también. Nada. Fernanda Cisneros llegó a la habitación con una expresión de preocupación administrada. «Qué lamentable», dijo. «A veces estas cosas pasan cuando hay mucha gente con acceso a los espacios privados». La frase era una bomba de tiempo con mecha larga. No acusaba directamente, solo abría la posibilidad. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Valentina. «Nada en particular», respondió Fernanda. «Solo que cuando hay acceso sin restricciones...» «Valentina está conmigo desde antes de que ustedes llegaran», dijo doña Carmen desde su silla, con el tono quieto de quien ya ha llegado a una conclusión. «Y en 11 meses nunca me ha faltado nada». Fernanda asintió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Rodrigo, que había sido llamado por Graciela y llegó al cuarto en ese momento, escuchó el último intercambio sin decir nada. Miró a Valentina, miró a Fernanda. Luego miró a su madre.
Voy a pedirle al personal de seguridad que revise las cámaras, dijo. Haz lo que tengas que hacer, respondió Carmen. Las cámaras del tercer piso solo cubrían el corredor exterior y la escalera. La habitación de Carmen no tenía cámara adentro. Rodrigo lo había decidido así, por respeto a la privacidad de su madre. Y el baño tampoco. La pulsera había desaparecido en el único punto ciego del sistema. Eso no era casualidad. Esa noche, Valentina no durmió bien. No era miedo exactamente. Era esa incomodidad particular de quien sabe que algo malo se está moviendo a su alrededor, pero no puede ver la forma completa todavía. Conocía esa sensación desde niña, desde los tiempos en que su mamá trabajaba en casas ajenas y volvía a veces con la cara de quien ha tenido que tragarse una injusticia porque no tenía cómo defenderse. No siempre puedes ganar, mi amor, le decía Rosa a Elena, pero sí puedes decidir cómo perder. A la mañana siguiente, cuando Valentina llegó a la mansión a las 5:30, encontró a Graciela esperándola en la puerta de la cocina con una expresión que lo decía todo antes de que abriera la boca. «El señor Rodrigo quiere hablar contigo», dijo Graciela. «En el estudio, a las 8. ¿Sabe de qué?» Graciela apretó los labios. La pulsera apareció. Valentina la miró. «¿Dónde?» «En tu cubeta de limpieza, la del tercer piso, la que dejas en el cuarto de útiles». El aire en la cocina se volvió denso de pronto. Valentina no dijo nada durante varios segundos. Procesó la información con esa calma que no era frialdad, sino la disciplina de alguien que ha aprendido que el primer impulso rara vez es el mejor consejero. «No la puse yo ahí», dijo. «Lo sé», respondió Graciela. «¿El señor Rodrigo lo sabe?» Graciela no respondió de inmediato. Eso también era una respuesta. El estudio de Rodrigo era una habitación que lo definía mejor que cualquier otra de la casa. Funcional, ordenada, sin adornos innecesarios. Un escritorio grande de madera oscura, 2 sillas frente a él para visitas, una pared completa de libreros con expedientes y algunos libros que parecían no haber sido abiertos nunca, y una ventana que daba al jardín lateral donde los jardineros llegaban los martes y los viernes. Cuando Valentina entró a las 8 en punto, Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Tardó un momento en voltearse. «Siéntate, por favor». Valentina se sentó. Rodrigo se quedó de pie. Era una dinámica que ella reconoció. El que está de pie tiene el control, aunque no siempre sea así en la realidad. «La pulsera de mi madre apareció en tu cubeta de limpieza», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Lo sé. ¿Tienes algo que decirme al respecto?» «Que no la puse yo ahí». Rodrigo la estudió durante un momento. Tenía esa manera de mirar que algunos empresarios desarrollan con los años. Evaluativa, sin ser agresiva, buscando inconsistencias en el relato sin mostrar exactamente qué está buscando. «¿Alguien más tiene acceso a tu cubeta?» «El cuarto de útiles no tiene llave», respondió Valentina. «Cualquiera puede entrar. ¿Puedes probar que no la tomaste tú?» «No», dijo Valentina, con la misma calma de antes. «No puedo probar algo que no hice. Pero usted puede preguntarse quién tiene motivos para que yo parezca culpable». Rodrigo no respondió de inmediato. «Las enfermeras se van pasado mañana», dijo finalmente. «Lo sé. Y me estás pidiendo que confíe en que la persona que acaban de dejar a cargo del cuidado de mi madre es inocente de robarle una joya que lleva usando desde antes de que yo naciera». «Le estoy pidiendo que piense», respondió Valentina. «Nada más». Rodrigo se alejó de la ventana. Caminó hasta el escritorio. Tomó la pulsera que estaba en una pequeña bolsa de evidencia transparente que debía haber pedido al guardia de seguridad y la sostuvo bajo la luz. La turquesa era pequeña, casi modesta para los estándares de la familia. No era la joya más valiosa de la casa ni de lejos, pero era la única que su madre no se quitaba nunca. «¿Sabes por qué mi madre se aferra tanto a esta pulsera?», preguntó sin mirar a Valentina. «No, señor, ni yo», dijo Rodrigo, y en esas 2 palabras había algo que no era frustración, sino algo más viejo y más quieto. Dejó la pulsera sobre el escritorio. «Puedes irte», dijo. «Por ahora». Valentina se levantó. Llegó hasta la puerta.
Señor Aldrete. Rodrigo levantó la mirada. Su madre me dijo una vez que yo sé ayudar sin humillar, dijo Valentina. Creo que usted también puede saber eso, si decide buscar la verdad. Salió antes de que él pudiera responder. Lo que Rodrigo hizo a continuación no fue parte de ningún protocolo ni de ninguna agenda. Fue algo que había aprendido a hacer en los negocios cuando los números no cuadraban. Volver al principio. Llamó al guardia de seguridad. Le pidió el registro de accesos del cuarto de útiles del tercer piso durante los últimos 4 días. El sistema no tenía cámara adentro, pero sí un lector de proximidad en la puerta, que registraba las tarjetas de acceso del personal cada vez que alguien entraba. El registro mostró 6 entradas en los últimos 4 días. 5 correspondían a Valentina, en sus horarios habituales de trabajo. La sexta era de las 10:40 de la noche del día anterior. El turno de Valentina terminaba a las 7. Rodrigo miró la hora registrada durante un momento. Luego revisó qué tarjeta había activado la entrada de las 10:40. La tarjeta número 4 del personal temporal. Susana. Rodrigo subió al tercer piso sin avisar. Encontró a Fernanda Cisneros en el corredor, revisando algo en su tableta. «Necesito hablar con la enfermera Susana», dijo. Algo cruzó el rostro de Fernanda. Fue brevísimo, pero Rodrigo lo vio. «Está descansando. Tuvo guardia nocturna». «Ahora», dijo Rodrigo. La conversación con Susana duró 12 minutos. Al final la joven, con la cara descompuesta y los ojos brillantes, admitió que había entrado al cuarto de útiles la noche anterior. Dijo que había sido idea de Fernanda, que no pensaron que los accesos quedaran registrados, que solo querían que Valentina se fuera porque si se quedaba, las harían quedar mal ante la agencia. Rodrigo salió del cuarto sin decir nada más. Bajó al primer piso. Entró a la sala donde Valentina estaba limpiando los vidrios de las ventanas con un rociador y un trapo, de espaldas a él, sin saber que la estaba mirando desde el umbral. «Valentina». Ella se volvió. «Las enfermeras se van hoy», dijo Rodrigo. «No pasado mañana. Hoy». Valentina lo miró durante un momento. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó. «Sí», respondió él, y antes de voltearse para irse, añadió algo que Valentina no esperaba. «Perdón». Era una sola palabra, pequeña, sin adornos, pero era la primera vez que alguien en esa mansión se la decía a ella. Valentina esperó a que Rodrigo desapareciera por el corredor. Luego se volvió hacia la ventana que estaba limpiando. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, de algo completamente distinto. Esa tarde las 5 enfermeras salieron de la mansión Aldrete con sus maletas y sus carpetas negras y sus uniformes impecables. Fernanda Cisneros cruzó el jardín sin mirar atrás. Susana, la última en salir, se detuvo un momento en el umbral y miró hacia el interior, como si quisiera decir algo que no sabía cómo decir. La puerta se cerró. En el tercer piso, doña Carmen estaba sentada junto a la ventana, con la pulsera de turquesa de nuevo en su muñeca. La giró una vez, 2 veces, con el gesto mecánico de quien toca un objeto para asegurarse de que sigue siendo real. Miró hacia el jardín, donde las 5 figuras de blanco se alejaban por el camino de piedra hacia el portón. «Ya era tiempo», dijo en voz muy baja para nadie en particular, o quizás para alguien que ya no estaba, pero que de alguna manera seguía ahí, en esa pulsera, en ese recuerdo, en la cara de una muchacha de 24 años con los ojos de su madre. Hay verdades que los hijos nunca conocen de sus padres, no porque los padres sean mentirosos, sino porque hay capítulos de una vida que pertenecen a la persona antes de que existiera el hijo. Antes del matrimonio, antes del dinero, antes de todo lo que vino después y lo cubrió como el musgo cubre las piedras viejas. Rodrigo Aldrete lo había intuido siempre, de la misma manera en que se intuyen las corrientes profundas de un río sin verlas, por el movimiento de la superficie, por los silencios estratégicos, por la manera en que su madre cambiaba de tema cuando la conversación se acercaba demasiado a ciertos años. Nunca había presionado, no porque no quisiera saber, sino porque había aprendido desde pequeño que doña Carmen revelaba las cosas en su propio tiempo, y que intentar apresurarla era como intentar apresurar al invierno, inútil y agotador.
El invierno llegó un domingo. Era la primera semana de Valentina como cuidadora oficial. El ritmo de la casa había cambiado de una manera que nadie habría podido predecir. Más silencioso, más tranquilo, sin el clic-clac profesional de las enfermeras y sus equipos portátiles y sus conversaciones de procedimientos en el corredor. Valentina había aprendido a manejar el monitor de presión con una competencia que Fernanda Cisneros, de haberla visto, hubiera tenido que admitir a regañadientes. Aprendía rápido, recordaba todo. Y lo que era más importante, según doña Carmen, sabía cuándo hablar y cuándo callarse, que era una habilidad más rara que cualquier título universitario. Ese domingo, Rodrigo había decidido quedarse en casa. Era algo que hacía poco. La empresa lo consumía 5 días completos y a veces los sábados, pero algo lo había retenido ese fin de semana, algo que no habría sabido nombrar con precisión si alguien se lo hubiera preguntado. Tal vez era la conversación del estudio. Tal vez era la palabra perdón, que había dicho en voz alta por primera vez en mucho tiempo, y que se había quedado reverberando en su pecho de una manera incómoda. Encontró a su madre y a Valentina en el jardín trasero, bajo el tejabán de bugambilias que su padre había mandado construir 20 años atrás. Doña Carmen estaba sentada en su silla de ruedas con una cobija sobre las rodillas, a pesar del sol tibio. Valentina estaba en el banco de piedra frente a ella, con un cuaderno donde anotaba algo que Carmen le dictaba en voz baja. Se detuvo antes de llegar. Los observó desde la distancia. Era un cuadro extrañamente doméstico. Su madre, que rara vez le mostraba ternura a nadie sin envolverla primero en alguna capa de severidad, hablaba con Valentina con una fluidez que Rodrigo no le conocía, sin la armadura, sin la guardia levantada. Se acercó. ¿Interrumpo?, preguntó. Carmen lo miró. «Siéntate», dijo. «Los dos necesitan escuchar esto». Lo que doña Carmen contó ese domingo bajo el tejabán de bugambilias fue una historia que Rodrigo nunca había escuchado y que Valentina no sabía que existía. Lo contó con la calma ordenada de alguien que ha ensayado las palabras durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado el momento correcto para decirlas. Carmen Montoya no había nacido en una familia adinerada. Eso Rodrigo lo sabía vagamente, de la manera difusa en que sabemos las cosas que nadie nos ha explicado del todo. Pero lo que no sabía era el peso exacto de ese no adinerada. No era clase media, no era austeridad honrada. Era pobreza de la que duele, de la que deja marcas en el cuerpo y en la memoria, de la que obliga a aprender a no pedir, porque pedir implica que alguien puede decir que no. Carmen tenía 19 años cuando su padre murió. Quedó sola con su madre enferma en una vecindad del barrio de Mexicalcingo, sin trabajo, sin estudios completos, sin nadie que le extendiera una mano que no esperara algo a cambio. Lavó ropa ajena, limpió casas, cocinó para afuera. «Exactamente lo mismo que hacía mi mamá», dijo Valentina en voz muy queda. Carmen la miró. «Exactamente lo mismo», confirmó. Rodrigo los miraba a las dos sin entender todavía. «Cuando yo tenía 22 años», continuó Carmen, «me enfermé. Algo en los pulmones. Nunca supimos exactamente qué. No teníamos para el médico. Mi mamá ya no podía moverse bien y yo tampoco podía trabajar. Llevábamos 4 días sin comer de verdad cuando tocaron a la puerta». Hizo una pausa. Era una mujer del cuarto de al lado, 30 años más o menos, con una niña chiquita de la mano. Nunca le habíamos hablado bien. Llegaba tarde, salía temprano, siempre con prisa. Pero esa mañana llegó con una olla de caldo y 2 bolsas de mandado y dijo que había notado que no nos había visto salir en días. El jardín estaba completamente en silencio. Hasta las bugambilias parecían haber dejado de moverse. Nos cuidó durante 2 semanas. Nos dio de comer. Le llevó las medicinas a mi mamá de su propio dinero. Nunca nos pidió nada. Nunca nos hizo sentir que le debíamos algo. Solo lo hacía porque era lo correcto. Carmen giró la pulsera de turquesa en su muñeca. Cuando me recuperé y pude volver a trabajar, quise pagarle. Se negó. Entonces le pregunté si podía darle algo, lo que fuera, y ella me dijo que no necesitaba nada, pero que si algún día yo podía hacer por alguien lo que ella había hecho por mí, que lo hiciera.
Alzó los ojos. Los clavó en Valentina con una intensidad que no era dramática, sino absolutamente simple. Su nombre era Rosa Elena Reyes, y tú tienes sus manos, su manera de caminar y exactamente la misma manera de decir las cosas sin rodeos que tenía ella. El silencio que siguió fue largo. Valentina tenía los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. No por contención, sino porque a veces el llanto necesita un momento para encontrar el camino hacia afuera, cuando lo que se siente es demasiado grande para caber en algo tan pequeño como una lágrima. Mi mamá nunca me habló de usted, dijo finalmente, con la voz intacta a pesar de todo. No me sorprende, respondió Carmen. Rosa Elena no era de las que guardaban las cosas buenas que hacía. Las hacía y ya. ¿Cómo supo que era yo? No lo supe al principio. Lo sospeché desde el primer día que te vi limpiar este corredor. Había algo en la manera en que te movías, en cómo cargabas el balde sin hacer ruido para no despertar a nadie. Lo supe con certeza cuando me dijiste que tu mamá había muerto hace 5 años y que se llamaba Rosa Elena. Valentina asintió despacio. ¿Por eso me eligió? Por eso confié en lo que ya sentía, dijo Carmen con precisión. Que eras la persona correcta. No por tu apellido ni por tu diploma, por quién eres. Rodrigo había estado en silencio durante todo ese tiempo, sentado en el banco de piedra junto a Valentina, con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el suelo del jardín. Cuando levantó la cara, había algo en su expresión que no era el control habitual. No era la evaluación empresarial, no era la distancia calculada. Era un hombre que acaba de descubrir que su madre tuvo una vida entera antes de él, y que esa vida incluía hambre y frío, y una mujer de 30 años que tocó una puerta porque era lo correcto. ¿Por qué nunca me contaste esto?, le preguntó a Carmen. La anciana lo miró con una calma que era también una forma de amor. Porque eras mi hijo, dijo simplemente. Y quería que me conocieras como tu madre, no como la muchacha que pasó hambre. Esos son distintos roles, Rodrigo. Una persona puede tener los dos. Pero son la misma persona, mamá. Carmen consideró eso. Sí, dijo, tienes razón, son la misma. Rodrigo se quedó en el jardín mucho tiempo después de que su madre pidió volver adentro. Valentina empujó la silla de ruedas hacia la casa, la instaló en la sala con la cobija y el libro de crucigramas que Carmen usaba para mantener la mente activa. Porque el cuerpo puede fallar, pero la cabeza no va a fallar mientras yo viva, decía ella. Y luego volvió al jardín a recoger el cuaderno y el vaso de limonada que habían dejado en el banco. Rodrigo seguía ahí. ¿Quiere que lo deje solo?, preguntó Valentina. No, dijo él. Siéntate un momento. Valentina se sentó al otro extremo del banco, con el cuaderno sobre las rodillas. ¿Sabías algo de la historia de tu madre?, preguntó Rodrigo. ¿De cómo vivía antes? Poco, dijo Valentina. Me decía que habían pasado tiempos difíciles, que había aprendido que la dignidad no depende de lo que tienes, sino de cómo tratas a la gente. Pero los detalles no me los contó. Las madres protegen a sus hijos de sus propias historias, dijo Rodrigo, más para sí mismo que para ella. O tal vez solo esperan el momento correcto para contarlas, respondió Valentina. Rodrigo la miró de costado. ¿Siempre hablas así? ¿Cómo? Como si tuvieras 30 años más de los que tienes. Valentina casi sonrió. Es que crecí escuchando a mi mamá, dijo. Ella hablaba así. Supongo que algo se me pegó. Rodrigo miró hacia la casa. Por la ventana del primer piso se veía la silueta de su madre en la sala, inclinada sobre el libro de crucigramas, con esa concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía. Gracias, dijo Rodrigo, por cuidarla de verdad. No es un trabajo, respondió Valentina con naturalidad. Es lo correcto. Rodrigo reconoció las palabras, las mismas que su madre había usado para describir a Rosa Elena Reyes. Las mismas, exactas, como si vinieran del mismo lugar. Tal vez venían. Se levantó del banco. Nos vemos mañana, dijo. Nos vemos mañana, señor Aldrete. Él caminó hacia la casa. Se detuvo un segundo en el umbral. Rodrigo, dijo sin voltearse. Me llamo Rodrigo. Y entró.
Valentina se quedó en el jardín con el cuaderno y el vaso vacío y algo en el pecho que no sabía muy bien cómo llamar todavía. Lo dejó sin nombre por ahora, recogió sus cosas y fue a terminar el día. Las semanas que siguieron fueron de esas que uno no reconoce como importantes mientras las vive. Solo después, cuando ya pasaron y uno las mira desde la distancia, entiende que fueron el tipo de semanas que cambian la forma de un año, de una vida, de una persona. La mansión Aldrete encontró un ritmo nuevo. Sin el ruido técnico de los equipos médicos portátiles, sin el clic sistemático de las carpetas negras y los protocolos de procedimiento, la casa respiraba diferente, más quieta, más honesta. Valentina había aprendido tan bien la rutina de doña Carmen que el médico que venía los miércoles a hacer seguimiento, el doctor Fuentes, un hombre de 60 años con bigote, y la paciencia de quien ha visto demasiadas familias en crisis como para sorprenderse de nada. Comenzó a decirle en cada visita que los niveles de presión de la señora eran los más estables desde hacía 2 años. Lo que sea que esté haciendo, sígalo haciendo, le dijo a Valentina un miércoles, mientras guardaba el esfigmomanómetro. La escucho, dijo Valentina. El doctor Fuentes la miró con esa expresión de quien acaba de recibir una respuesta más profunda de lo que esperaba. Sí, dijo, eso es exactamente. Rodrigo también había cambiado su ritmo, aunque él no lo habría admitido con esa palabra. Llegaba a casa a las 7 en lugar de las 9. Cenaba en el comedor principal en lugar de en su estudio. Los sábados, que antes eran mediodía de trabajo y mediodía de trabajo disfrazado de descanso, empezaron a tener algo que no tenían desde hacía años. Silencio elegido, no impuesto. A veces, al bajar por un vaso de agua a las 10 de la noche, encontraba a Valentina en la cocina preparando la infusión nocturna de su madre. Manzanilla con miel de abeja y una rodaja de limón, exactamente como Carmen le había enseñado que le gustaba. Y a veces se quedaba, no con un pretexto, no con una agenda. Simplemente se quedaba, apoyado en la barra de granito, y hablaban. Hablaban de cosas sin importancia, que es la única manera de llegar a las cosas importantes. De la empresa. Rodrigo le contaba algún problema del día, no para pedir consejos, sino porque descubrió que articularlos en voz alta, para alguien que escuchaba sin juzgar y sin fingir que entendía de constructoras cuando no entendía, le ayudaba a verlos con más claridad. De Valentina. Ella le contaba de su barrio, de la vecindad, de la señora del cuarto de al lado que tenía un loro que insultaba en 3 idiomas y que todos fingían no escuchar. Le contaba de su madre sin la tristeza pesada, sino con la ligereza de alguien que ha hecho las paces con la pérdida, sin por eso haberla olvidado. De Carmen. Los dos hablaban de ella con la complicidad particular de quienes comparten el cuidado de alguien que los quiere a su manera difícil y los hace mejores sin proponérselo. Una noche, Rodrigo le preguntó algo que llevaba semanas sin atreverse a preguntar. ¿No te da miedo que todo esto termine? Valentina estaba envolviendo la taza de infusión en una servilleta para llevarla al 3er piso. ¿Qué cosa? Esto, dijo Rodrigo, con un gesto vago que abarcaba la cocina, la casa, algo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero que llenaba el espacio entre ellos de una manera que ya no era posible ignorar. Mi madre puede mejorar. Puede que en algún momento ya no necesite cuidadora de tiempo completo. ¿Qué harías entonces? Valentina lo miró. Encontraría otro trabajo, respondió, con la practicidad tranquila que la definía. Siempre hay alguien que necesita que alguien no mire para otro lado. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Y si hubiera otra razón para quedarte? El silencio que siguió duró exactamente lo que duran los silencios que dicen todo sin decir nada. Valentina recogió la taza. Buenas noches, Rodrigo, dijo, y subió las escaleras. Rodrigo se quedó en la cocina, apoyado en la barra de granito, con una sonrisa que apareció sin que se lo propusiera y que tardó en irse. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación había tenido testigo. Isabela Monterde llevaba 3 años siendo la prometida oficial de Rodrigo Aldrete.
Oficial en el sentido de que él se lo había dicho a su madre y a 2 socios de la empresa, y ella lo había interpretado como una promesa de matrimonio inminente que Rodrigo nunca había hecho con esas palabras exactas, pero que tampoco había desdecido. Era el tipo de malentendido que prosperaba en los silencios de un hombre ocupado. Isabela tenía 38 años, el cabello oscuro siempre perfectamente liso, una manera de entrar a los cuartos que hacía que todos la miraran, y la inteligencia estratégica de quien ha aprendido que el dinero no se busca, se rodea. Era arquitecta de interiores. Había rediseñado 3 cuartos de la mansión Aldrete, incluyendo el estudio de Rodrigo, y había construido cuidadosamente durante 3 años una posición en la vida de ese hombre que consideraba suya. Había llegado esa noche sin avisar. Rodrigo no atendía el timbre cuando trabajaba tarde, y la clave del portón la tenía desde hace un año. Un gesto de confianza que Rodrigo había ofrecido sin calcular bien sus consecuencias. Había entrado por la puerta lateral del jardín, había cruzado hacia la cocina para servirse agua, y desde el corredor había escuchado, sin poder evitarlo, una conversación entre Rodrigo y una muchacha con uniforme de limpieza que hablaban con la comodidad de 2 personas que llevan tiempo construyendo algo. Isabela no se anunció. Observó. Escuchó. Y cuando Valentina subió las escaleras y Rodrigo se quedó solo en la cocina, con esa sonrisa involuntaria, Isabela procesó todo lo que había visto con la eficiencia de alguien que convierte la información en estrategia antes de que el corazón tenga tiempo de reaccionar. Salió por donde había entrado, sin hacer ruido. Rodrigo nunca supo que había estado ahí. El ataque no tardó. Isabela era inteligente. No actuó de inmediato, que hubiera parecido una reacción emocional, y las reacciones emocionales dan ventaja al otro lado. Esperó 4 días. Se presentó un viernes a mediodía, con una botella de vino y la excusa de que pasaba por aquí y quería ver a Carmen, que era algo que hacía ocasionalmente, con la eficiencia de quien invierte en relaciones públicas. Doña Carmen la recibió con la cortesía glacial que reservaba para las personas que no le gustaban, pero a quienes no tenía motivo formal para rechazar. Valentina estaba presente, acomodando los medicamentos de la tarde en el pastillero semanal, cuando Isabela entró al cuarto. «Ah, mira», dijo Isabela, con una voz suave y letal como un cuchillo de cocina bien afilado. «La famosa Valentina». Valentina levantó la vista. «Buenas tardes», dijo. «He oído mucho de ti últimamente», continuó Isabela, sentándose en el sillón junto a la cama de Carmen con la fluidez de quien se instala en un espacio ajeno como si fuera suyo. «Rodrigo no hace más que mencionarte. Era una mentira táctica. Rodrigo nunca le había hablado de Valentina directamente, pero como arma funcionaba. Ponía a Valentina en la posición de quien tiene que responder sin saber exactamente qué se ha dicho de ella. «Hago mi trabajo», respondió Valentina, y siguió con el pastillero. «Claro que sí», dijo Isabela con una sonrisa que no era sonrisa. «¿Y qué trabajo tan especial? Vivir en casa de un hombre soltero, cuidar a su madre, compartir las noches en la cocina». «Valentina no vive aquí», dijo doña Carmen con el tono de cortar el hilo de una cometa. «Y lo que ocurre en mi cocina, Isabela, es exactamente eso. Mío». Isabela se volvió hacia la anciana con una expresión recalibrada. «Por supuesto, Carmen. Solo me preocupa Rodrigo. Ya sabes cómo es. Tan ocupado, tan solo a veces, susceptible a cierto tipo de atenciones». La palabra atenciones flotó en el cuarto como humo. Valentina cerró el pastillero. Lo dejó sobre el buró. Se volvió hacia Isabela con una calma que no era sumisión, sino algo completamente diferente. La quietud de alguien que no necesita defenderse porque no ha hecho nada que requiera defensa. «Señorita Monterde», dijo, «los medicamentos de la señora Carmen están listos. Si me necesita, señora, toco la puerta». Y salió del cuarto sin apresurarse, sin portazos, sin darle a Isabela la satisfacción de ver ninguna grieta. La puerta se cerró con suavidad. Carmen miró a Isabela. «¿Terminaste?», preguntó. Isabela parpadeó. «¿Perdón?» «Lo que viniste a hacer», dijo Carmen. «¿Ya terminaste?» Isabela abrió la boca. La cerró. Recompuso la expresión.
Solo vine a visitarte, Carmen. No sé de qué. Isabela. La voz de la anciana no se elevó. Nunca se elevaba. Tengo 78 años. He visto a muchas mujeres inteligentes desperdiciar su inteligencia en guerras que no necesitaban pelear. No lo hagas tú también. No estoy peleando ninguna guerra, dijo Isabela. Todavía, respondió Carmen. Esa noche, Rodrigo encontró a Valentina en el jardín. Era tarde, pasadas las 9, y ella había salido a respirar después de un día que se había sentido más largo que de costumbre. Estaba sentada en el banco de piedra con la vista hacia la fuente, que seguía corriendo bajo las luces del jardín como siempre. Rodrigo se sentó a su lado sin preámbulos. Isabela estuvo aquí hoy, dijo Valentina. Lo sé. Graciela me avisó. ¿Siguen juntos? La pregunta era directa. Era la manera de Valentina, decir las cosas sin rodeos, porque los rodeos solo alargan el camino hacia donde de todas formas se va a llegar. Rodrigo tardó un momento. Nunca estuvimos juntos de la manera en que ella lo planteó, dijo. Hubo tiempo en que pensé que podría ser algo, pero hace mucho que sé que no. ¿Lo sabe ella? Lo sabrá. Valentina asintió. Tiene miedo de perder algo, dijo, aunque no estoy segura de que alguna vez lo tuvo. Rodrigo la miró de costado. ¿Tienes miedo tú?, preguntó. ¿De qué? De lo que está pasando aquí. Valentina lo miró. La fuente corrió. Las bugambilias del tejabán se movieron con la brisa. En el tercer piso, una luz encendida indicaba que doña Carmen seguía despierta con su libro de crucigramas. No tengo miedo, dijo Valentina, pero tampoco soy tonta, soy la limpiadora, Rodrigo. Y el mundo tiene opiniones muy fijas sobre lo que una limpiadora puede y no puede ser. El mundo no vive en esta casa, dijo Rodrigo. El mundo siempre encuentra la manera de entrar, respondió ella. No se dijeron nada más, pero se quedaron sentados en el banco de piedra durante un buen rato, bajo las luces del jardín, con la fuente corriendo y el silencio entre ellos, que ya no era vacío, sino todo lo contrario. Isabela Monterde llegó a su departamento esa noche, sirvió una copa de vino que no tomó, y se sentó frente a su computadora. Buscó el nombre de Valentina Reyes. Lo que encontró era poco. Una cuenta de redes sociales con pocas publicaciones, una foto con su madre, que debía tener varios años, y el nombre de la vecindad en Analco que aparecía en una búsqueda secundaria. Pero Isabela no necesitaba mucho para trabajar, solo necesitaba un ángulo, y ya lo tenía. La limpiadora que lo cambió. Todo. Isabela Monterde eligió un sábado. Los sábados eran el día en que Rodrigo recibía a los socios más cercanos de la empresa para la revisión mensual de contratos. 4 hombres y 2 mujeres de trajes oscuros y maletines de cuero que llegaban a las 10 de la mañana, ocupaban la sala de reuniones del primer piso durante 3 horas, y después comían en el comedor principal mientras la conversación de trabajo se transformaba gradualmente en algo más parecido a una sobremesa entre personas que llevan años conociéndose. Era el único momento del mes en que la mansión Aldrete tenía audiencia externa, y Isabela lo sabía perfectamente porque ella misma había asistido en varias ocasiones como acompañante de Rodrigo. Llegó sin invitación a las 12:30, cuando el almuerzo ya estaba servido, y el comedor estaba lleno de gente que conocía los nombres de todos en esa mesa y que prestaría atención a cualquier cosa que ocurriera dentro de él. Valentina fue quien abrió la puerta del portón, porque Graciela estaba en la cocina y el guardia de turno había ido al baño. Cuando vio a Isabela, con su traje azul marino y la sonrisa de quien trae algo preparado, algo en el estómago de Valentina se contrajo. «Buenos días», dijo Valentina. «Buenos días», respondió Isabela y entró sin esperar a que la invitaran. Se dirigió directamente al comedor. Rodrigo la vio entrar y algo en su expresión cambió. No sorpresa exactamente, sino el reconocimiento rápido de alguien que comprende que lo que está a punto de ocurrir no es una visita. «Isabela», dijo, «no sabía que venías hoy». «Lo sé», dijo ella con esa voz suave y bien modulada que llenaba los cuartos sin esfuerzo, pero había algo que no podía esperar.
Algo que estos buenos amigos tuyos deberían saber, porque al final les afecta a todos. Los 6 socios la miraban con la atención educada de gente que no sabe todavía si lo que está por presenciar es un drama o un chisme. Isabela, dijo Rodrigo, con una calma que era también una advertencia. Este no es el momento. Es exactamente el momento, respondió ella. Se volvió hacia la puerta del comedor, donde Valentina había seguido a distancia con la incertidumbre de quien no sabe si quedarse o retirarse. Todos en Guadalajara van a enterarse de lo que está pasando en esta casa, dijo Isabela, con la voz elevada lo suficiente para que nadie en la mesa perdiera una sola sílaba. Que el señor Rodrigo Aldrete, mientras tenía una relación conmigo, ha estado desarrollando una relación sentimental con su sirvienta, con la muchacha que le limpia los pisos, con alguien que no tiene educación, ni familia, ni posición, ni nada que la haga apropiada para estar en un lugar como este, excepto que la pobre vieja de arriba la eligió porque le recuerda a no sé qué fantasma del pasado. El silencio del comedor fue total. Valentina estaba en el umbral de la puerta. No se había movido. No había palidecido ni enrojecido, ni dado ninguno de los signos externos de quien está siendo destruido públicamente. Estaba quieta, con las manos a los lados del cuerpo, mirando a Isabela con esa calma que no era resignación, sino algo mucho más difícil de alcanzar. La certeza de quien sabe quién es y no necesita que nadie más lo confirme. Rodrigo se levantó de la cabecera. «Ya terminaste», dijo, y no era una pregunta. «Todavía no», respondió Isabela. «Sí terminaste». Había algo en su voz que los presentes no le habían escuchado antes. No era el tono ejecutivo de las juntas ni el tono doméstico de la casa. Era algo más desnudo, más definitivo. «Isabela, no existe ninguna relación entre tú y yo que justifique lo que acabas de hacer. Nunca te prometí nada que tú no te hayas prometido a ti misma. Y lo que ocurre en esta casa no es de tu incumbencia. No lo fue nunca. Y lo que hagas afuera con lo que crees saber no va a cambiar nada de lo que ocurre adentro». Isabela lo miró durante un momento con una expresión que iba cambiando de capas, como pintura que se pela. Primero la determinación, luego la duda, luego algo que podría haber sido vergüenza si hubiera tenido tiempo de asentarse. «¿Estás eligiendo a una limpiadora sobre mí?», preguntó, y por primera vez la voz le falló ligeramente en el borde de la palabra limpiadora. «Estoy eligiendo la verdad sobre una mentira», dijo Rodrigo, «y te pido que te vayas». Fue en ese momento exacto cuando se escuchó el sonido del ascensor. La mansión tenía un ascensor pequeño, instalado 3 años atrás, cuando la condición de Carmen comenzó a dificultar las escaleras. Nadie lo usaba excepto ella. El sonido de sus puertas abriéndose en el primer piso hizo que todos giraran la cabeza. Doña Carmen entró al comedor en su silla de ruedas con la parsimonia absoluta de quien ha calculado su entrada al milímetro. Llevaba el vestido rojo, las perlas, la pulsera de turquesa. Miró el cuadro completo, la mesa llena de socios, Isabela de pie en el centro del cuarto, Rodrigo a la cabecera y Valentina en el umbral de la puerta con esa quietud que era su forma más poderosa de existir. «Llegué en buen momento», dijo doña Carmen con la serenidad de quien llega a apagar un incendio y no necesita correr para hacerlo. Se dirigió hacia el centro del cuarto, no hacia Isabela, no hacia Rodrigo, hacia Valentina. Se detuvo frente a ella. «Entra», le dijo. Valentina entró al comedor. Carmen se volvió entonces hacia la mesa, hacia los socios que la miraban con la atención total de quien sabe que está presenciando algo que recordará, y habló con esa voz que no necesitaba elevarse para llenar un cuarto. «Esta muchacha», dijo señalando a Valentina con una serenidad que era también una declaración, «es la persona de mayor valor en esta casa. No por su educación, que la tiene aunque no del tipo que algunos reconocen. No por su posición, que es la que es, y no me avergüenza en lo más mínimo, sino porque tiene algo que no se compra ni se hereda ni se aprende en ninguna universidad. Sabe ver a la gente. Sabe quedarse cuando todos se van. Sabe dar sin llevar la cuenta». Hizo una pausa. «Su madre me salvó la vida cuando yo no tenía nada, y ella, sin saberlo, sin pedirle nada a cambio,
ha hecho algo parecido conmigo en los últimos meses. Ha hecho que esta casa vuelva a sentirse como un hogar. Se volvió hacia Isabela. Tú, en cambio, has entrado a mi comedor sin invitación para humillar a una persona buena frente a gente que no te pidió su opinión. Eso dice más de ti que de ella. Isabela abrió la boca. No, dijo Carmen con una sola sílaba que era una pared. Ya hablaste suficiente. Isabela Monterde salió del comedor de la mansión Aldrete, con los tacones resonando sobre el mármol y la barbilla levantada, que es la postura de quien ha perdido pero todavía no está lista para admitirlo. La puerta del portón se cerró detrás de ella. Los socios de Rodrigo, que eran personas de mundo y sabían cuándo una escena había terminado, retomaron la conversación con la discreción profesional de quien entiende que lo que acaba de presenciar pertenece a la vida privada de alguien y no a la sobremesa. Rodrigo caminó hacia Valentina. Ella lo miraba con esa expresión suya, sin armadura, sin pretensión, directa como siempre. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, dijo Valentina. ¿Segura? Las palabras de la gente solo duelen cuando tocan algo verdadero, dijo ella. Lo que dijo de mí no era verdad, así que no dolió. Rodrigo la miró durante un momento. Hay una cosa que sí era verdad, dijo, en voz lo suficientemente baja para que solo ella lo escuchara. Valentina esperó. «Que te estoy eligiendo», dijo Rodrigo, «si tú quieres ser elegida». El comedor tenía 6 socios, una anciana en silla de ruedas con perlas y vestido rojo, y el ruido distante de la fuente del jardín que nunca dejaba de correr. Valentina no respondió de inmediato. Esa era también su manera. No por cálculo, sino porque las cosas importantes merecen un segundo de silencio antes de decirse. «Soy la limpiadora». «Rodrigo», dijo. «Eras», respondió él. «El mundo va a tener muchas cosas que decir». «El mundo siempre tiene muchas cosas que decir», dijo Rodrigo. «La pregunta es si nos importa». Valentina lo miró. Luego miró a doña Carmen, que los observaba desde su silla, con esa sonrisa pequeña y casi secreta que Valentina había aprendido a reconocer. La sonrisa de alguien que planeó exactamente esto desde el principio y está disfrutando de haberlo visto cumplirse. «No nos importa», dijo Valentina, en voz baja. «No nos importa», repitió Rodrigo. Los meses que siguieron fueron de los que reescriben una historia. Valentina no dejó de trabajar. Eso era importante para ella. No porque lo necesitara económicamente, porque Rodrigo hubiera resuelto eso de inmediato si ella lo hubiera permitido, sino porque el trabajo era parte de quien era y no estaba dispuesta a cambiarse completa por nadie, ni siquiera por alguien que la miraba como si fuera lo más importante del cuarto. Estudió enfermería básica y luego cuidados geriátricos en una institución nocturna. Siguió cuidando a Carmen, ahora con la doble dimensión de quien cuida a alguien y también lo quiere. Doña Carmen, cuya presión arterial siguió siendo la envidia del doctor Fuentes, vivió para ver muchas cosas que había esperado ver. Vivió para ver a su hijo reírse de verdad en el desayuno. Vivió para ver a Valentina sentada en la cabecera de la mesa en una cena familiar, no en el borde del sofá, sino en el centro, como lo que era. Vivió para ver la fuente del jardín correr bajo las luces, mientras las 3 personas que más quería en el mundo estaban dentro de la misma casa. Una noche de octubre, cuando el frío comenzaba a bajar sobre Guadalajara y las bugambilias del Tejabán perdían sus primeras flores, Carmen llamó a Valentina al cuarto. Le quitó la pulsera de turquesa de la muñeca. Se la puso a Valentina. «Era de Rosa Elena», dijo. «Perteneció a tu madre antes de que me la diera. Nunca me explicó exactamente por qué lo hizo. Solo dijo que quería que yo tuviera algo que me recordara que las cosas buenas no desaparecen, se transforman». Valentina miró la pulsera en su muñeca. La turquesa pequeña, casi modesta, que había sobrevivido décadas y mansiones y enfermeras y conspiraciones, y una noche de 3 de la mañana, en un corredor de mármol, donde 2 mujeres hablaron de lo que significa no mirar para otro lado. «Gracias», dijo. «No me agradezcas», respondió Carmen. «Sé cómo fue tu madre. Eso es todo lo que te pido». Valentina asintió. «Eso ya lo sé hacer», dijo. Y era verdad,
porque había aprendido de la mejor. Fin.